Y ahora seguimos con el siguiente tema, que son los acuerdos comerciales de China en América del Sur, características e impactos, a cargo de José Durán de la CEPAL. En el caso de José, para mí es doblemente grato presentarlo, pues a más de ser ecuatoriano, es en gran parte el mago tras bambalinas, y eso ya lo decía Francisco, es un poco ese titiritero que mueve hilos y palancas para que siempre podamos invitar a los mejores expertos en nuestros webinarios. La prueba de ello es los panelistas de lujo que hemos tenido esta mañana. Gracias, José, a ti la palabra. Muchas gracias, Mónica. ¿Se está viendo la presentación? Sí, supongo que sí. Sí, se está viendo. Bueno, muchas gracias. Bueno, sin más, estamos quizá con poco tiempo. Quería presentarles una visión panorámica de la política comercial y las relaciones entre América Latina y China, concentrándome particularmente en las relaciones de tres países que tienen acuerdo con China, ¿no? Chile, Perú, y luego agregaré Costa Rica más allá de América del Sur. Me parece que es importante poder tener esta visión más panorámica. En primera instancia, decirles que China, ¿verdad?, en los últimos 21 años, ¿verdad?, ha crecido como un mercado de destino para las exportaciones en la región. Las exportaciones en la región hacia China en general han crecido a un 20%, y este año seguirán creciendo un poco menos, pero ahí tenemos la proyección al 2022, y luego las importaciones. La región igual depende de China, lo decía Francisco, la región depende de insumos intermedios para su aparato productivo. Y luego también, aquí a la derecha tienen un gráfico que nos señala el saldo comercial de América Latina con China en el último trienio. Y fíjense acá cómo el superávit que la región tiene con China se concentra en petróleo y minería, y agricultura, silvicultura, caza y pesca. Es decir, China recibe gran parte de los productos primarios que la región exporta, mineral de hierro, cobre, además del zinc, y luego, bueno, la soja, la carne, ¿verdad? Y un conjunto de productos agrícolas, incluyendo el azúcar, y a su vez le vende a la región maquinarias, aparatos eléctricos y no eléctricos, productos textiles, productos químicos, autos, en donde la región tiene claramente un déficit. Lo dejo planteado. Si comparamos China como el destino y el origen de las importaciones, y vemos la cuota de mercado de China como exportadora a la región exporta el 13% de todas sus ventas hacia China, y ya superó a la Unión Europea desde 2017, y en las importaciones también. China es uno de los principales proveedores de la región. Actualmente, digamos que 1 de cada 5 dólares proviene de China, y está alcanzando a Estados Unidos como proveedor de la región. Importante mencionarlo. América del Sur es la principal proveedora de materias primas a China, y lo mencionaba antes, con Brasil, Chile, Perú como los principales proveedores. Ahí están los productos, digamos, mineral de hierro, soja, cobre, sin estaño. Y luego México, que también vende algunos productos manufactureros. Y en cuanto a importaciones, también China es muy importante, y ahí México pesa el 40%. Voy a tener acá, y voy a pasar directamente a mencionar que efectivamente China se ha convertido en un socio comercial de gran relevancia, un importante mercado de destino. En el 2000 estaba en los lugares 10 por sobre el 10, o el 40 o el 50% para algunos países de la región, y en el 2021 es ya el primer socio para algunos de los países, y para las importaciones claramente el primero o el segundo socio comercial. Ahí están los productos. Lo dejo para los interesados en tener particularmente ese mapa de productos que cada país exporta a China de manera importante.
Y luego, en cuanto a inversión extranjera directa y flujos de inversión, China ha acumulado en la región montos elevados de préstamos, de contratos de construcción e inversiones directas bilaterales, sobre todo de sus empresas estatales. O sea, y aquí tenemos los préstamos soberanos y contratos de construcción en América Latina, más de 100 mil millones de dólares en préstamos, 93.000 en contratos de construcción, otros 80.000 millones en fusiones y adquisiciones y 60 en anuncios de proyectos hasta el 2020. Y como decía antes, el 82% son empresas chinas y sobre todo digamos, en sectores estratégicos, ya lo mencionaba Francisco, en sectores de energía, ¿verdad? Hidroeléctricas, ¿verdad? Pero también inversiones en telecomunicaciones, en Internet, habida cuenta que China está disputando, ¿verdad?, un espacio de desarrollo tecnológico con Estados Unidos y por eso que sus inversiones se destinan hacia estos sectores, además de las inversiones en infraestructura. Ahí tenemos el gran proyecto, la Franja y la Ruta, que China promueve, ¿verdad? En todo el mundo. Es una iniciativa, sobre todo, digamos, asiática en primera instancia, pero ya es una iniciativa mundial donde la región es muy importante para China como socio estratégico. Quiero mencionar acá que de los 3 países que han firmado acuerdos con China, Chile, Perú y Costa Rica forman parte de un grupo de 7 países que tienen acuerdos comerciales tanto con China como con los Estados Unidos, agregando Australia, República de Corea, Singapur y Japón. Y ahí quiero mencionar una diferencia. La diferencia es que mientras los países de la región lo hacen de manera bilateral, aunque los países de Asia también tienen relaciones bilaterales con China, también tienen relaciones, digamos, plurilaterales y relaciones muy importantes, como por ejemplo el ASEAN o la RCEP, con acuerdos comprensivos que incluyen elementos de, digamos, de acumulación de origen, incluyen elementos muy importantes que van articulando las cadenas de valor de Asia en dicha región. En cambio, los países de América Latina que han firmado acuerdos lo han hecho de manera bilateral, aunque también están insertos en acuerdos, digamos, plurilaterales con los Estados Unidos, lo cual no deja de ser importante. Y aquí agregar que esta es una relación compleja por la disputa comercial y tecnológica que tiene China y Estados Unidos, donde ahí los países tienen que adoptar, digamos, una política, digamos, su economía política es un poquito compleja, pues tienen que asumir que son socios de estos 2 países y ahí tienen que mantener una cierta neutralidad y una relación comercial que pueda favorecer a los intereses de cada país en particular. Agregar algunos elementos de la política comercial de China. Primero, China tiene, digamos, algunas consideraciones diplomáticas y comerciales en sus relaciones. Primero, que promueve la cooperación tipo sur-sur, el respeto a la soberanía, la integridad territorial, la no agresión, bueno, el no entrometerse en asuntos internos de un país, y luego una relación igualitaria de beneficio recíproco. Por eso hay muchos elementos de cooperación en los acuerdos de China, y luego también China exige el no reconocimiento de Taiwán. En algunos casos conocemos de la ruptura de relaciones diplomáticas de algunos países de la región con Taiwán, para avanzar con China, y luego el impulso de las relaciones de cooperación que permitan operaciones de sus empresas. Es otro de los temas importantes sobre política comercial. China tiene una gran cantidad de empresas que son muy competitivas en el sector de infraestructura, y entonces estas empresas están participando en obras de infraestructura en todo el mundo, en África, en Asia y sobre todo ahora en la región, construyendo carreteras, puertos, aeropuertos, edificios públicos. Ya Francisco lo mencionaba, como en Ecuador empresas chinas han desarrollado una gran cantidad de obras de infraestructura. Y luego también las relaciones con China busca normalmente generar condiciones favorables para sus inversiones, y luego el apoyo a su iniciativa, la iniciativa de la Franja y la Ruta. Y otra de las estrategias, digamos, de los intereses de China en su política comercial es la búsqueda de recursos naturales que son indispensables para su industria. No requiere de las materias primas básicas China, y ahí mineral de hierro, cobre, zinc, bueno, los productos que ya mencioné antes y que la región y sobre todo América del Sur provee por sus ventajas cooperativas
particulares. Y luego, en cuanto a los acuerdos de libre comercio negociados con los países de América Latina, permiten hacer aquí un resumen de, digamos, de cómo ha sido esta relación, ¿no? Primero, unas conversaciones preliminares que pueden durar entre 3 y 1 año. Ahí tenemos un diálogo político y justamente con un estudio de factibilidad que normalmente se suele requerir. Con Chile, una relación que fue de 3 años, digamos, el noviazgo de las relaciones, hasta anunciar las negociaciones. En el caso del Perú fueron 2 años, entre 2016 y 2017, con Costa Rica 1 año, y bueno, los países que ya tienen acuerdo normalmente concluyen esta etapa previa con un memorándum de entendimiento que lanza las relaciones de un acuerdo comercial. Las negociaciones normalmente suelen ser cortas, incluyendo la primera, que fue la de Chile, ¿verdad? Y aquí anticipo, Chile ha sido primero en firmar el acuerdo con China, y esto fue, digamos, muy rápido, con 3 rondas de negociaciones. Luego, y con Perú también 1 año, y Costa Rica 1 año también, con 6 rondas. Yo quisiera así resumir que estas negociaciones, normalmente con los equipos chinos, suelen tener una característica de mucho pragmatismo sobre todo. O sea, no son iguales en el sentido de que, ya lo van a ver ustedes, hay diferencias en los resultados y en el timing posterior a que los acuerdos se hacen efectivos, en cuanto a al ir remozando estos acuerdos, pero más o menos es parecida a la estructura. Los tópicos de las negociaciones normalmente suelen ser amplios, pero en primera instancia el foco se pone en la graduación arancelaria, en las reglas de origen, en las disciplinas. Y aquí es muy importante, y aquí un insight importante para los países que lo están negociando, los temas sanitarios, fitosanitarios, normas técnicas, la defensa comercial, son temas que han de ser claves en esas negociaciones. Digamos que China posee digamos, unas medidas que son bastante estrictas de acceso a su frontera, sobre todo para productos agroindustriales. Entonces, se requiere inspecciones, cuarentena, digamos, la trazabilidad, son temas muy importantes y representan, digamos, los productos agrícolas y agropecuarios, incluyendo un poquito los agroindustriales, más del 90% digamos, de los productos que Ecuador y Uruguay exportan a China. Entonces, dejo el tema acá planteado. Bueno, otro tema, propiedad intelectual, inversión, servicios. Muy importante ahora el comercio electrónico y sobre todo temas de economía digital en las negociaciones, que también son importantes. Veamos el caso de Perú con China. Las negociaciones duraron, digamos, 1 año, ¿verdad? Y ahí lo tenemos. La primera etapa, se suscribe un acuerdo libre. Perdón, yo creo que se me pasó. Sí, no, está bien, estamos Perú con China. Fíjense, 1 año, y después de eso viene una etapa, digamos, de actualización, y en el caso del Perú hubo una evaluación conjunta en el 2016 de la obtención del acuerdo, y hubo negociaciones para optimizar ese acuerdo, y se han realizado 4 rondas para obtener, digamos, alcanzar esa optimización en curso. En el caso de Chile, vimos también las negociaciones tardaron 1 año, se firma el acuerdo, entra en vigor, y luego posteriormente se hacen adecuaciones. Y ahí en el caso de Chile, las adecuaciones fueron incluir acuerdos suplementarios sobre servicios, sobre inversiones, para profundizar ese acuerdo. Es un acuerdo que ya está en vigor, esta actualización. Ya en el caso de los 2 países, gran parte del comercio bilateral está ampliamente abierto, con arancel cero. En el caso de Costa Rica-China hay un elemento diferenciador. Digamos, en primera instancia las negociaciones cortas, luego lo importante acá en el caso de Costa Rica es que Costa Rica se preocupó y se ha preocupado por suscribir protocolos especiales de exportación para el ingreso de productos agrícolas agropecuarios. Ahí el atún, la carne de cerdo, cuero, langostino, bueno, algunos productos que realmente son importantes para Costa Rica han podido exportarse y aumentar sus exportaciones, justamente porque en ese tipo de acuerdos, protocolos, se detallan de manera particular las características de
de esa relación bilateral, la discusión de las cuarentenas, la trazabilidad, las certificaciones requeridas por China, cuál va a ser el procedimiento de embalaje, el tipo de empaque, el tipo de la madera que llevan las cajas, cómo se va a hacer el muestreo de la inspección de los productos. Todo esto bien realizado en esas reuniones, digamos, bilaterales para tocar estos temas, permite que después los exportadores puedan acercarse al mercado chino de manera más rápida. Una vía rápida, esto es importante para los negociadores, tener en cuenta que tiene que quedar muy establecido una línea de ruta que permita reducir esas barreras no arancelarias que efectivamente son una piedra de tope, no tanto los aranceles, como digo, en el mercado chino. Rápidamente, con respecto al tema de evaluaciones de impacto, algunas consideraciones generales que normalmente acompañan las negociaciones, esas evaluaciones de impacto que pueden hacerse mediante análisis de equilibrio parcial o equilibrio general. En los tres casos, en los casos de Perú, de Chile, de Perú y de Costa Rica, hubo los estudios de factibilidad y los impactos normalmente fueron positivos, tanto en PIB como en comercio. Yo mismo participé de la evaluación de impacto de Chile y recuerdo que cuando Chile negoció con China, era un acuerdo parcial, no era un acuerdo como de a poco se fue desarrollando, pero el impacto era positivo y pequeño. ¿Por qué? Porque estas economías de América Latina con China son economías complementarias. Tanto Chile como Perú, incluso Costa Rica, son economías muy complementarias, y es importante señalar que siempre hay sectores sensibles y también sectores perdedores tras la división de comercio, y aquí voy a resumiendo, sectores que pudieron ser perdedores o que son sensibles: textiles y confecciones, metalmecánica, electrónica, el automotriz. Entonces, por mencionar sectores que fueron sensibles en las negociaciones previas y que efectivamente, como el embajador y con Francisco lo mencionado, son sectores que suelen reclamar, digamos, alguna protección, o por lo menos que la desgravación sea larga, a 10 años, qué sé yo. Pero también señalar que para las economías de la región son economías, digamos, me refiero a la economía ecuatoriana o algunas economías que tienen una estructura productiva que incluye manufactura, pero en pequeña escala. Por ejemplo, la producción metalmecánica o la producción de ciertas piezas y partes para el sector automotriz o los textiles y confecciones. La industria química, por ejemplo, que es una industria tremendamente deficitaria en toda la región, requiere de insumos intermedios, y normalmente China es un proveedor de estos insumos, y a veces para exportar se requiere importar. Es la suerte de las cadenas de valor, y esto pregúnteselo a los mexicanos, que tienen un vínculo muy estrecho con México, y sin embargo también hay que reconocer la importancia de los mercados intrarregionales, y esto es algo que hay que precautelar en América del Sur, y sobre todo, yo diría en Ecuador, que tiene unos vínculos muy cercanos con los países andinos, donde hay un comercio interindustrial importante, y en donde la participación de China en estas negociaciones también va a afectarse, va a haber afectaciones en América Latina, y habría que efectivamente tener una estrategia para que las relaciones con China sean favorables a, digamos, a la integración regional, y no desfavorables, en el sentido de que sea realmente, hay una complementariedad que sea ganador, y esto es algo que ha de tenerse en cuenta en las negociaciones. Lo dejo planteado acá. Haciendo una evaluación de impacto ex post para el caso del acuerdo con Chile-China, vemos que las exportaciones después de las negociaciones, después de entrar en vigor el acuerdo, se han expandido a una tasa del 14% por año, las importaciones un 13%, con un saldo comercial que es, digamos, superavitario, sobre todo, como decía antes, en sectores donde hay ventaja comparativa: el cobre, con la minería del cobre, metales, productos de metal, productos agrícolas, y particularmente en el caso de Chile ha sido muy ventajoso para Chile, porque Chile ha podido complementar, digamos, todas las importaciones que Chile requiere para su consumo doméstico y bienes intermedios, son financiados por los productos primarios que Chile le exporta a China, con un superávit que es tradicionalmente alto, y esto es algo que hay que mencionarlo. Luego, en términos de inversiones extranjeras directas, aunque la inversión registrada en el Banco Central
es apenas en stock el 0,13% del total, y las inversiones así formales, ¿no? Digamos, y registradas en el Banco Central son más importantes, las canadienses de Estados Unidos, que son los principales socios por acervo. Hay que reconocer que China ha venido posicionándose como un inversor importante en Chile, sobre todo en sectores como energía, logística, recursos naturales. Tiene una presencia importante en energía, que es el 54%, digamos, de las inversiones chinas, y hay empresas estatales, el 92%, en la minería también, digamos, sobre todo en el área de litio, la empresa Tianqi Lithium, y también en las finanzas, donde ya hay un banco chino operando los bancos chinos operando en Chile, y por supuesto también inversiones en la alimentación. Fíjense acá que tenemos, aunque China representa poco en el acervo, tenemos empresas muy importantes como, por ejemplo, en sectores como la transmisión de electricidad, la generación de energía eléctrica, digamos, en la industria del vino, la distribución de electricidad, y luego también en obras públicas de infraestructura, como por ejemplo la extensión de la línea 2 del metro, un cable de fibra óptica austral. Bueno, es un tema que al final se quedó pendiente, pero fíjense, importante y luego en la finanza, ¿no? Entonces, y esto también se reproduce en el caso en el caso del Perú. O sea, quiero mencionar acá, en el caso del Perú, la evolución de las exportaciones, muy importante, un aumento de las exportaciones de 13% en todo ese periodo post-acuerdo. También aumentan las importaciones, y Perú también tiene un superávit que es positivo, y también insume productos como maquinarias, textiles, automotores y vemos el caso de Costa Rica, en donde la relación bilateral aparentemente no ha sido tan auspiciosa. Las exportaciones aumentaron un 23% por año, pero desde un nivel bastante bajo, y realmente no ha habido todo digamos, todo el crecimiento esperado. El saldo comercial es deficitario y muy alto en maquinarias y aparatos eléctricos. Sin embargo, déjenme decirles acá, no me da tiempo de profundizar esto, pero en el caso de Costa Rica hay dos elementos importantes. Uno de ellos es que Costa Rica está exportando insumos y equipo médico, y gran parte de ese éxito también se lo puede atribuir a los insumos intermedios que vienen de China. O sea, China compra a Costa Rica insumos médicos, y además Costa Rica tiene un superávit comercial en su relación con Estados Unidos. O sea, China está también acercándose al mercado americano a través de Costa Rica. Ahora, vale decir que en términos de inversiones, todavía Costa Rica esperaría mayores beneficios de este acuerdo, y no los está viendo en la relación bilateral, y es algo que preocupa a las autoridades, pero sin embargo, en cuanto a la competitividad de Costa Rica en terceros mercados, China está siendo funcional y complementaria. O sea, ahí hay elementos para los dos lados. Y algunos datos sobre el impacto, digamos, resumiendo, primero que el comercio exterior aumentó, sobre todo en el caso de Chile y Perú. China es el principal destino y origen de sus exportaciones e importaciones. En el caso de Costa Rica, como dije, no ha habido, no se ha beneficiado tanto de manera directa en la relación bilateral, sí indirecta, por el origen de los insumos intermedios que Costa Rica necesita. Y luego, en términos generales, ya hablando del resto de los países de la región que no tienen acuerdo, el patrón exportador hacia China se mantiene concentrado en productos primarios. Tema importante que hay que tenerlo en cuenta. O sea, la región depende de ese mercado para exportar sus commodities. Y en los últimos años ha habido un aumento de los flujos de inversión china en América Latina, y ahí mencionar, como dije antes, la inversión china es, en términos de inversión extranjera, menor en monto, pero luego hay contratos, hay préstamos que de manera bilateral China ha ido otorgando a los países de la región, y tenemos casos en Argentina, Ecuador, Venezuela, ¿verdad? Ha sido beneficiario, incluso financiando deuda pública, ¿no? Y es un tema estratégico en la relación bilateral China-América Latina, una mayor presencia de empresas estatales en sectores estratégicos,
electricidad, petróleo, gas, minería, y con mayor presencia en Perú y Chile que en Costa Rica, y ahí mencionar que todo esto también le echa, digamos, un poquito no digamos de leña, pero sí genera, digamos, mucho resquemor en la economía americana. Puesto que China está disputando el liderazgo en la economía global con Estados Unidos, y entonces con la región empieza a haber una relación mucho más estrecha con China. China empieza a invertir cada vez más, empieza a tener estas relaciones bilaterales. Eh, Hay 21 países de la región que han suscrito el memorándum de entendimiento por la franja de la ruta. Claramente México, Brasil, los grandes, y Colombia no lo han hecho, pero el resto sí lo ha hecho, y esperan, aspiran a tener inversiones extranjeras de China, y esto tiene que, digamos, ser, digamos, ponderado en la geopolítica y las relaciones diplomáticas de los países, por este tema de esa incomodidad que pudiera haber, sobre todo en algunos países, en la relación bilateral con los Estados Unidos. Y ahí Fernando de Mateo ha sido muy claro al mencionar el caso de México, en donde hay una cláusula, ¿verdad?, que evita, ¿verdad?, que México o Canadá puedan firmar acuerdos con economías que no son economías de mercado, y claramente esto es una dedicatoria a China, directamente al corazón. Algunos desafíos y oportunidades: en primera instancia, mejorar la competitividad de los productos de exportación. Esto es muy importante, sobre todo generar aumentos de productividad e introducir nuevos productos con mayor valor agregado, y ahí los propios mercados regionales son importantes. Estamos hablando de la Comunidad Andina, del Mercosur. Todavía hay que impulsar digamos, esas complementariedades productivas dentro de los esquemas de integración para poder impulsar el comercio intrarregional subexplotado en estos momentos, y generar esos productos con mayor valor agregado que puedan después penetrar en el mercado chino, sobre todo en sectores agroalimentarios, ¿no? Donde hay una clara ventaja comparativa con China, y un mercado muy importante desde el punto de vista, y entiendo ahí el embajador de Uruguay, yo creo que considera conmigo que es un área en donde hay que explotar el mercado chino. Luego hay que poner el énfasis en la reducción de barreras no arancelarias, o en poner claramente los puntos sobre el papel sobre cuáles van a ser los requisitos que China va a requerir a cada producto, o en general a los productos de mayor interés, pensando en Uruguay y en Ecuador, por supuesto, para que no sea luego un camino tortuoso de conseguir la aprobación, o como Costa Rica, tener un nuevo acuerdo para poder abrir el mercado de la pesca, de la carne, etcétera, ¿no? Es importante el que haya unos procesos aduaneros que sean simples, y esto se negocie desde el día 1 en las mesas de negociaciones. Y luego también importante el que se pueda consolidar las inversiones de China en sectores clave, y ahí simplemente mencionar el área de la economía del desarrollo digital, el sector automotriz, por ejemplo, el sectores como baterías, motores, hidrógeno, autos, buses. Incluso ahí yo me atrevo a decir que en el caso de Ecuador hay alguna posibilidad, porque hay sectores, digamos, por ejemplo, de carrocería, me parece que Ambato, en donde hay algún acervo de empresas que pudiera recibir inversión china para establecer producción para América Latina. Digamos, en este momento, obviamente, Brasil produce, por ejemplo, buses, lo hace México, también un poquito Colombia, pero no hay inversiones. Pero el liderazgo para la producción de buses eléctricos y vehículos eléctricos está en China. O sea, claramente China produce el 90% de los buses eléctricos que circulan por China y por muchas capitales de Europa, y la región aún no tiene una estrategia de inversión clara para producir esos vehículos. Ni México, ni Brasil, y ahí empresas chinas como BYD podrían estar muy interesadas en tener digamos, alguna inversión extranjera en alguno de estos países que tenga algo de acervo. Obviamente pensarán también, yo creo que en Brasil o en México, pero ¿por qué no? Ecuador o Colombia o Uruguay, como
inversión clave y estrategia para poder atender la descarbonificación de, digamos, del transporte colectivo en toda América Latina, en donde ya hay ciudades como Ciudad de México, Sao Paulo, Ciudad de Santiago, Bogotá, tienen planes para renovar todo su parque automotriz, ¿verdad?, por nuevas unidades. Y si a esto le sumamos la descarbonificación en vehículos livianos, en autos, motos, tenemos ahí un espacio para inversión en este sector. El equipo médico, el sector productos electrónicos también importante, y todo esto en clave de fortalecimiento de las cadenas nacionales y regionales de valor, en donde los países deberían hacer un esfuerzo porque esta inserción o estos acuerdos con China sean, como digo antes, como he mencionado antes, funcionales a la integración regional. Yo lo dejaría acá. Estoy muy contento por haber podido hacer esta presentación y bueno, atento a los comentarios, preguntas, al diálogo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, José.